Hola, esta es la última parte de la serie sobre el SARS y la COVID-19. En esta última parte vamos a hablar sobre las incertidumbres en pandemia. Aunque depende desde el punto de vista que lo vean, para algunos son incertidumbres y para otros son certezas o son mentiras, ¿no? Entonces, vamos a hablar aquí de los famosos mitos, aunque no son propiamente mitos, no son ideas, ¿no? Porque los mitos involucran a personajes mitológicos, por eso se llaman mitos, ¿no? O sea, dioses. Es un término que también usamos equivocadamente, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a ver cuáles son estas incertidumbres en pandemia. Ujú. Esta es una frase que les dejo, bueno, un par de frases de Nietzsche que me gustan mucho, si quieren saborearlas. Y al término de la presentación, vean si tenía que ver o no este pensamiento con lo que vamos a decir, ¿no? Ok, la número uno es la más obvia, ¿no? De las objeciones que hemos escuchado en el público en general, es que no hay pandemia, ¿no? Ok, no hay pandemia. ¿Cómo explico todas las muertes de la gente que yo conocía o personas de mi propia familia, no? Nada más porque sí. Y curiosamente todos tuvieron síntomas parecidos. Ajá. Entonces, incluso si que se quisieran poner finos, podrían decir que es pandemia por esto, ¿no? Porque es un brote descontrolado de una enfermedad que se encuentra en más de un continente, ¿no? Eso es precisamente lo que es este problema, un problema mundial. Ajá. Y por eso es pandemia, y por eso no es epidemia, y no es brote epidémico, porque el brote epidémico es, por ejemplo, cuando en alguna festividad dicen, a los invitados les dieron comida, pero estaba contaminada, y a todos les dio diarrea, ¿no? Por ejemplo. Ese es un ejemplo de un brote epidémico. O los que han surgido cuando la gente dice que ya no se quiere vacunar contra enfermedades que ya hemos erradicado, ¿no? Ese es un brote, ¿no? Ujú. Pero es puntual y ya no pasa más de ahí, no se extiende. Pero si la enfermedad se está contagiando activamente, ya se habla de una epidemia. Y si no se controla y se sostiene en el tiempo, así se le llama. Y cuando se hace mundial, ya se llama pandemia. Entonces, estamos en pandemia oficialmente desde el 11 de marzo de 2020, cuando se declaró que esto era un problema de esta naturaleza. Ajá. Entonces, esa es la certidumbre número uno. Sí es pandemia. Ujú. La número dos, que no es mortal, ¿no? Cuando empezaba este problema decían, es que afecta a muy poquita gente y pues en realidad no hay que alarmarse porque de los contagiados muy pocos se complican y menos aún fallecen, ¿no? Ok, cierto, pero como estamos hablando de escala planetaria, un 1% de 1 millón no es poquito, ¿no? Entonces allí vienen los problemas, ¿no? Incluso en México la letalidad es más alta, es como del 10% contra 2% de promedio mundial, ¿no? Si quieren, chequen, vean y van a ver, ¿no? Las bases de datos se actualizan cada día de cuántas personas se han reportado enfermas y cuántas han fallecido y ahí saquen la letalidad del porcentaje, ¿no? Y van a ver que sí es como de 2%. Y en México por alguna razón es más alta. Ujú. Habría que ver por qué, ¿no? Si porque no se registran todos los casos o en verdad somos una población con muchas enfermedades crónicas que nos hacen más susceptibles, ¿no? Y bueno, cuestión interesante, afecta más a las personas mayores, en especial si son de sexo masculino o tienen además alguna comorbilidad, ¿no? Por ejemplo, que tengan hipertensión o algo que los haga predispuestos a esta enfermedad. Ujú. Y pues bueno, y lo más peligroso de esto, algunos dirán, bueno, yo ya me salvé, ¿no? Ok, sí, muchos se han salvado, pero hay algo que se llama COVID persistente. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que después de haberse recuperado de COVID no quedan bien. Algunos ya no recuperan el sentido del gusto o del olfato. Ujú. Y así se quedan. Otros quedan con cansancio crónico, no pueden hacer sus actividades normales. Ajá. Esto me preocupa mucho en especial por aquellas personas que se dedican a hacer deporte, ¿no? Que su vida sea el deporte, por ejemplo, que alguien sea un entrenador físico y que de pronto ya no pueda hacer ejercicio, pues ya se le acabó su vida, ¿no? Algunos han desarrollado demencia. Entonces hay un montón de casos raros asociados con esta enfermedad que se están estudiando bajo esta categoría COVID persistente. Algunos lo han traducido como COVID largo, pero no me parece una traducción adecuada. Ajá, es COVID persistente. Ujú. Y en Estados Unidos se está destinando dinero para un proyecto que va a tratar de encontrar la causa de por qué estos pacientes tienen esas dolencias crónicas. Ajá. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar, ¿no? De eso. Podría ser otro tema, pero bueno, si me lo pidieran, lo haría, pero si no, pues con lo que hemos dicho, ¿no? Ok, bueno. Incertidumbre 3. En los hospitales te matan, ¿no? Cuando iniciaba la pandemia, eso era lo que se rumoraba, ¿no?
te decían, ay, no es que mi paciente iba bien cuando entró al hospital y de pronto me dijeron que había fallecido. Ok, vas al hospital cuando estás sano, cuando estás enfermo, ¿no? Entonces, si fueron al hospital era porque tenían algún problema y pues se complicó, ¿no? Hay personas que se complican rápidamente de esta enfermedad y fallecen y esos son los casos que dicen, me mataron a mi paciente, ¿no? Pero simplemente no se complicó rápidamente. Ajá. Entonces, no hay que perder tiempo. Cuando tengan síntomas, vayan a atenderse. Y pues bueno, para los que dicen que en hospitales te matan, pues no se han dado cuenta de cuál es el objetivo de la medicina, ¿no? Que es aquí el punto número dos. Ajá. Y curiosamente, cuando se restringieron muchas actividades de la sociedad, una de ellas incluyó el abastecimiento de ciertos productos no esenciales como la cerveza, ¿no? Y cuando se reactivó y vieron que los camiones ya iban a surtir ese producto, la gente les celebró, ¿no? Y a muchos trabajadores de salud, al contrario, los amenazaban, les decían que los iban a matar. Recuerdo el caso de una enfermera que no la dejaban entrar a su edificio porque decían que llevaban la enfermedad y que los iba a contagiar a todos. Ajá. Entonces, son comportamientos muy raros, ¿no? Que hemos tenido en esta pandemia y que deberían ser o tal vez ya estarían sujeto de estudio, ¿no? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos está pasando? Ajá. Bueno, el cubrebocas no funciona. Eso es otra cosa que nos decían, ¿no? El cubrebocas no sirve de nada. Ujú. Bueno, debería ser un orgullo para nosotros que Mario Molina, quien fue Premio Nobel de Química mexicano, demostró que esto era falso, ¿no? Él demostró la utilidad de utilizar cubrebocas. E incluso él mismo, siendo científico, tuvo críticas de algunos médicos. En Estados Unidos, por ejemplo, algunos lo cuestionaron y le dijeron, no, no es necesario utilizarlo porque la saliva cae de pronto, no, no llega muy lejos, la saliva cae y ya no contagias a nadie más. Entonces él muy sutilmente o muy diplomáticamente les dijo, oigan, pero el que sabe de dinámica de aerosoles, el que sabe la química de la atmósfera, soy yo. Ajá. Y además ustedes utilizan cubrebocas en las cirugías, ¿no? Ujú. Entonces, ¿por qué decir que no va a evitar que transmitas algo si lo utilizan los cirujanos, ¿no? Y entonces, bueno, aquí este último punto, si quieren pueden leer, ¿no? Van a ver si es cierto o no es cierto. Ajá. Y bueno, entonces, ¿cómo nos demostró eso Mario Molina? En un artículo, aquí está la referencia abajo. Y bueno, entonces aquí podemos ver, diciéndole simplemente a la gente quédense en su casa y pidiendo distanciamiento social, no, no había efecto, ¿no? No hay efecto, pero cuando se hizo obligatoria la medida de utilizar cubrebocas, ¡pum! Se cae la curva de contagios, ¿no? Y comparan aquí con otras ciudades, ¿no? Si quieren, lean el artículo de qué ciudades comparan contra cuál. ¿Qué ciudad comparan contra las que no siguieron la medida obligatoria de cubrebocas? Y van a ver que ahí las estadísticas no mienten, ¿no? Cuando se hizo obligatorio esto, ¡pum! Cayó la tasa de contagios. Entonces, ¿por qué no creen? Ya está reportado y este trabajo no es el único, hay más, ajá, pero él fue de los pioneros, Mario Molina. Entonces debería haber sido un orgullo, ¿no? De esas noticias que se debían dar en las noticias nacionales, ¿no? Pero yo nunca lo vi en las noticias nacionales. ¿Por qué? No sé, es un misterio. Bueno, otra incertidumbre, el virus fue creado. Ajá. Se han hecho varios estudios para tratar de determinar cuál fue el paso que siguió este virus para hacerse así tan peligroso. Y pues bueno, no, no se ha encontrado todavía. Se cree que pasó del murciélago al humano, pero tal vez antes estuvo en otro animal. Entonces ese otro está perdido, ese eslabón que hizo la cadenita de contagio. Pero bueno, se han propuesto varios, pero todavía no se ha identificado exactamente cuál. Por ejemplo, del cerdo, se han hecho pruebas en cerdo inoculándolo con este virus que nos está matando. Y por suerte en él no se reproduce bien, ¿no? Porque si se reprodujera bien, pues no sé qué habría pasado con ese sistema de reproducción de la carne de cerdo, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué sí sabemos de esto? Bueno, sabemos actualmente por biotecnología se pueden crear organismos sintéticos. Por ejemplo, Craig Venter, si no me equivoco del nombre, creó DNA sintético y se lo puso a una célula para ver si ese DNA sintético funcionaba como portador de información genética. Y la célula vivió con ese material sintético, o sea, DNA creado en laboratorio. Ajá. Entonces la química es la misma, ¿no? En los seres vivos, independientemente de si el DNA viene de reproducción biológica o porque se creó en laboratorio, la información que contiene es la misma, ¿no? Ok. Y se pueden hacer esos grandes inventos o creaciones actualmente por ciencia pura, ¿no?
Pero en este caso no se ha probado que se haya creado este virus. ¿Cómo se podría haber probado? Por ejemplo, hablando de virus, los que se dedican a estudiarlos han encontrado algunos en la naturaleza que tienen genes que no se parecen a ningún gen conocido. Entonces, si este virus fuera creado, esa sería una prueba, ¿no? Que tenga un gen que no se parece a nada. Pero está clasificado como SARS-CoV-2 porque se parece a esa familia de los virus que causan síndrome agudo respiratorio severo. Ajá. Y bueno, una cosa curiosa es que, y esto sí es cierto que está en la referencia si lo quieren buscar, las primeras secuencias que se obtuvieron del virus se bajaron de las bases de datos. ¿Por qué las quitaron? Ajá. Es una pregunta interesante que han tratado de responder últimamente los de la comunidad científica. ¿Cómo fue la evolución en los primeros momentos de la pandemia? Ajá. Entonces, eso se sigue investigando, pero hasta donde sabemos, no fue creado. Ujú. Otro, el termómetro produce cáncer. Ajá. Esto a mí me causa una especie de conflicto, no sé cómo decirlo, no puedo entender. Ajá. Hay gente que voluntariamente va y pone su mano en una lámpara que dice UV, por ejemplo, para secado de uñas, y de eso no se quejan, ¿no? Y algunas así te las venden, búsquenlas en internet, en las páginas donde venden productos, van a ver que algunas dicen luz UV, y de esa no tienen miedo y si meten su mano, ajá. Pero para que les tome la temperatura con un termómetro infrarrojo, que simplemente detecta tu temperatura corporal y así no lo quieren usar porque dicen que da cáncer. Entonces, ¿cómo puede ser que le creamos a alguien sin fundamento, no? ¿Por qué no leemos antes? Ajá, entonces, estos termómetros no emiten nada, son detectores de temperatura, así como las serpientes detectan a los seres que van a cazar, a sus presas. Así funcionan estos. Algunos tienen un rayito, pero para que veas desde dónde está detectando la temperatura que emite ese cuerpo, no porque el rayo esté midiendo la temperatura. Ajá. Pues bueno, así estamos, tristemente, ¿no? Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues informarnos, ¿no? Y hay gente que se enoja si le quieren tomar la temperatura en la cabeza, ¿no? Porque dicen que les van a borrar la memoria y cosas tan inverosímiles, ¿no? Bueno, otra, alguien me dijo alguna vez, la aspirina con limón cura. Ok. Sentido común primero, si eso fuera cierto ya no habría pandemia. Ujú. Entonces, tomar remedios caseros solo va a hacer que pierdan tiempo valioso si ustedes van a hacer tristemente de esos casos que se puedan complicar. Entonces, no esperen, si se sienten mal, vayan a un centro de atención. Les voy a contar rápidamente una anécdota. En una ocasión, un amigo me dijo, yo ya no compro medicina porque con remedios naturales yo me curo. Yo dije, ahora, a ver, cuéntame un caso de que te hayas curado con eso. Y me dijo, mira, una vez me dio una infección de garganta y me tomé un té de esto con aquello y con esto. Eran como 3 ingredientes. Ujú. Era un té, pues, no según lo que me dijo él. Era un té. Y me dijo, solo que es más tardado que la medicina. Me curé como en 10 días. Y yo me quedé pensando, ¿le digo o no le digo? Y no le dije, ¿no? Y si me ve ahorita, pues se va a dar cuenta, pero cuando tu cuerpo no puede eliminar una infección con tu inmunidad innata, utiliza la inmunidad adaptativa. Y para que se monte una respuesta de ese tipo en tu cuerpo, debes reconocer primero al agente extraño y luego montar una respuesta inmunológica contra ese antígeno, contra esa cosa que te está invadiendo. Y eso toma días. Entonces, cuando él dijo, pero es tardado, es porque no le estaba haciendo nada en realidad. Simplemente esperó a la respuesta natural de su cuerpo y tuvo suerte de que pudo vencer la infección, ¿no? Pero entonces, ¿vamos a querer o no unos remedios? Pues la lógica, ¿no? Si hubiera un remedio que curara esto, ya no habría casos. Ujú. Otro, la dieta alcalina cura. Eso se lo escuchó algún político aquí en mi pueblito, que también era un médico que era político, ¿no? Entonces, en mi opinión, pues dejó la medicina por la política y se le olvidó lo que había estudiado, ¿no? Porque, ¿cómo podría decir que la dieta alcalina cura? Pueden leer un libro de fisiología, como el que está aquí recomendado abajo, el famoso Guyton o Gayton. Entonces, allí van a ver el pH de fluidos corporales humanos. De la sangre como 7.4. De la orina como de los rangos que va de 4.5 a 8, ¿no? Y el ácido clorhídrico de nuestro estómago, del jugo gástrico, puede ser de 2 o menos, ¿no? Aquí dice que puede ser hasta de 0.8, ¿no? Pero en realidad ese ácido nunca está dentro de nosotros, ¿no? Está en el estómago, que es una parte exterior a nosotros. Ajá. Está en contacto con nuestras células, pero no está dentro de nosotros. Y la única parte de la célula que está ácida son los lisosomas, que pueden tener como un pH de 5 para degradar biomoléculas, ¿no? Entonces, ¿dónde está el pH alcalino en el cuerpo? Nunca.
Por definición, un pH alcalino es aquel que es de 9 o más. Y ese pH nos mataría a nosotros. Nunca tenemos ese pH. Incluso me han comentado algunos, toma, come tomate porque tiene pH alcalino. Yo no me lo creí, ¿no? Entonces me fui a ver un libro de química de los alimentos y ahí dice pH del jitomate es ácido, el jitomate es ácido. Ajá. Entonces quienes han mandado estas cadenitas ni siquiera tienen idea de qué es el pH, ¿no? Me mandaron una alguna vez que come estos alimentos que tienen este pH para que te alcalinices. Y empecé a leer, ¿no? Y decía pHs de 14, pHs de 16, y esos pHs ni siquiera existen. Ajá. En los alimentos, ¿no? Y yo dije, pues si la escala va de 0 a 14, ¿cómo va a haber algo que tenga 16, no? O sea, cuestiones tan absurdas. Y eso se estaba compartiendo la gente y no sé si a ustedes les llegó, pero esos pHs no existen. El pH del humano es cercano al pH fisiológico, así se le llama, o sea, cercano a 7. Ajá. No hay pH alcalino en nosotros. Los únicos que pueden vivir en pH alcalino son ciertos microorganismos extremófilos, ¿no? Pero nosotros no. El cuerpo no se les va a alcalinizar nunca. Y si se desalcaliniza es porque están muertos, ¿no? Ok. Otro famoso, ¿no? El dióxido de cloro cura. Ajá. Bueno, sí, el dióxido de cloro puede ser utilizado como un desinfectante, pero no por eso te lo vas a tomar, ¿no? Como recomendó un presidente pasado, ¿no? De otro país, que dijo que te tomaras cloro y te ibas a curar por dentro, ¿no? Y dije, ¿cómo pueden estar diciendo eso nuestros gobernantes, ¿no? De allá y de acá también han dicho cosas interesantes, ¿no? Pues bueno, entonces, no, aquí está la referencia si la quieren checar también, ¿no? Desde hace mucho tiempo se sabe que el dióxido de cloro causa problemas en los eritrocitos. Entonces, porque es tóxico, ¿no? Entonces, mm, he visto noticias porque para hacer esta serie me he informado, ¿no? Entonces, y antes de informarme también ya había sido varias noticias, ¿no? Entonces, una de ellas decía que una chica preguntaba si había algún médico experto en tratamiento de dióxido de cloro porque estaba sangrando. Y pues es veneno, ¿no? Se estaba intoxicando, pero ella pensaba que se estaba limpiando, ¿no? Porque eso les dice que les recomienda este veneno, ¿no? Que es un personaje muy famoso, que no lo voy a mencionar aquí, pero seguramente ya saben quién es. Ajá. Entonces, incluso en Argentina, si recuerdo bien, se reportó el primer caso de una mujer que mató a su hijo porque le dio dióxido de cloro para curarlo. Ajá. Lo intoxicó, pues, ¿no? Entonces, tristemente, es una noticia muy difundida. Yo no sé por qué la gente lo sigue creyendo. Ajá. Pues bueno, entonces, en referencias como esta, pueden ver que no es para ingerirse, es peligroso para la salud humana. Entonces, si alguien se lo sigue tomando, pues ojalá no le hayan vendido en realidad dióxido de cloro, ¿no? Porque se pueden morir. ¿Mm? Otros que dicen que la vacuna no sirve, ¿no? Ok. Bueno, los seres humanos, como nos dice la teoría de la selección natural, como cualquier otra especie, son diversos, no todos somos iguales. Entonces, tristemente, ninguna vacuna es efectiva al 100%. Entonces, va a haber casos en los que por alguna razón no funcionó, ¿no? Eso ya se lo dejaremos a los que estudian eso, que nos digan por qué, ¿no? Pero lo que sí se ha visto es que en fechas recientes, cuando hubo la última ola, ¿quiénes eran los que ingresaban principalmente al hospital por complicaciones? Quienes no se habían vacunado. Esos principalmente fueron los que representaban esa población de la última ola, ¿no? Y pues bueno, negacionistas de la vacuna han fallecido y a veces se han arrepentido, ¿no? Antes de morir y han dicho, me equivoqué, pero pues ya era tarde, ¿no? Ya difundieron la noticia y muchos la recompartieron de que las vacunas no sirven, ¿no? Y hay mucha gente que no se la ha puesto y muchos que no se lo hubieran puesto si no fuera porque se las pidieron en su trabajo. Y eso es muy triste, ¿no? Porque deberíamos de aprovechar que existe más de una vacuna, ¿no? Entonces, si funcionan, no sé por qué la gente le crea a los chismes, ¿no? Pero así estamos. Ujú. Otro, la ivermectina cura. Se llegó a mencionar en la literatura científica, pero cuando se empezó a revisar detenidamente los datos, se dieron cuenta que había cosas raras, pero la noticia ya se había esparcido, ¿no? Entonces, no está probado, la FDA no recomienda que se utilice la ivermectina, es para tratar parásitos, ¿no? Y no se ha probado que funcione contra este virus. Ajá. Entonces, no se la automediquen. Aquí yo conocí un político de mi pueblo que se la estaba recomendando a la gente, ¿no? Por un medio de comunicación. Vayan y cómprensela y tómensela así y así. Y ¿cómo le puede recomendar a alguien
un medicamento sin ni siquiera saber su historial clínico, ¿no? Qué irresponsabilidad, pero eso ha pasado en nuestro tiempo. Ujú. Entonces, no está probado que cure. Y si no eres médico, pues no te automediques, ¿no? Ok. Y bueno, ¿por qué surgió todo esto? Porque no se puede ser indiferente, ¿no? Ante tantas mentiras. ¿Cuántas vidas se hubieran podido salvar si hubiéramos seguido la simple medida de quedarnos en casa, de utilizar cubrebocas y de no ir a reuniones masivas, ¿no? Y pues bueno, no solamente han sufrido los que han fallecido, sino que los mismos investigadores que se dedican a hacer ciencia, algunos han sido amenazados por el público que no logra entender qué es la ciencia actualmente, ¿no? Cómo funciona la ciencia básica y aplicada, ¿no? Y algunos han sido amenazados incluso de muerte, ¿no? Como la enfermera que les decía que no le dejaban entrar a su apartamento, le también amenazaron casi de muerte, ¿no? Y me dio mucho gusto ver una editorial que salió hace poco tiempo en la revista Science. El editor decía que los que saben algo de ciencia no deberían quedarse así impávidos o callados, que deberían de decir algo, ¿no? Pero que no simplemente era traducir la ciencia al lenguaje común, sino que había que hacer algo más, ¿no? Entonces, cuando yo leí eso, dije, ok, pues yo espero que haya logrado hacer ese un poco más que simplemente traducir y tratar de explicarlo desde la perspectiva de un ciudadano común, ¿no? Entonces, esa es mi esperanza, que este video, el último de la serie, ayude a cerrar, ¿no? Esta idea, este mensaje de que no podemos quedarnos indiferentes ante lo que está pasando. Ujú. Ok. Y pues bueno, gracias por su atención. Me gustó mucho hacer esta serie. Espero que a ustedes les haya gustado también verla. Y sin más que decir, gracias.